Estaba por ejemplo, que es de una conocida que me pidió que le diera consejos, a ver, sobre qué podría hacer ella para mejorar su Instagram. Que ya hace tiempo que venimos trabajando con cosas de todo esto. Tiene 8.000 seguidores, bastante bien, ha mejorado. Recuerdo cuando tenía poquiticos. Una de las cosas que ya tiene acá en el perfil, que ya había hablado con ella, era sobre, más allá de que ya haga tatuajes, tiene que definir qué tipo de tatuajes hace, sobre todo si está especializada, si tiene un tipo de especialización o que le guste en particular hacer un tipo de trabajo, porque ella me decía tipo, no, yo pongo publicidad, pero de repente me llega gente que nada que ver con lo que yo hago, que me piden tipo chinos o me piden americanos, y yo la verdad es que puedo hacerlo, pero no me gusta hacerlo. Entonces, nada, dije, bueno, tienes que colocar acá en lo que tú te especializas, tienes que avisarle a la gente, porque la gente entra a tu perfil, ve que eres una tatuadora y perfecto, tatúas. No me importa mucho más. Tampoco yo necesito por qué saber en qué te especializas tú si tú no me lo dices. Si tú no me lo dices, yo voy y lo hago y ya está, ¿no? Que mucho más necesito. Nada, después otra de las cosas buenas que tenemos acá es eso. Es lo de que dice, bueno, cuál es lo mejor de ella, más allá que se especialice en tatú, de líneas finas, de objetos, de animales y plantas, hace la parte ilustrativa, blanco y negro, por decirlo así, o grises, y realismo. Para información, al DM, Tatuaje Barcelona, está bueno porque también dentro del perfil hay mucha gente que no lo sabe. Necesitas colocar hashtags que identifiquen al momento de la búsqueda, porque muchas veces ha pasado que uno busca cosas en Instagram y no terminas consiguiendo. También ayuda a que cuando la gente busque tatuaje, porque lo usan mucho como un buscador más cuando quieren ver algo. Entonces, si ya Instagram tiene tu ubicación y tú colocas comida, te va a lanzar perfiles que hayan publicado cosas sobre comida, perfiles que sean de comida y todo lo que sea relacionado al hashtag de comida. Y principalmente te va a buscar, por un lado, los que son más relevantes y por otro lado, los que estén cerca de tu ubicación. Entonces, si tienes muchas publicaciones que hagan referencia a eso, si eres una persona que se dedica a eso y si estás ubicada en cierta zona referente a la persona que te busca, bueno, Google, Instagram seguramente te va a dar relevancia a ese tipo de búsquedas. Y si adicionalmente lo apoyas con que tu perfil también hace referencia a eso, para Instagram es mucho más fácil y concreto saber a qué te dedicas tú y saber a quién se lo debe recomendar. Y es bueno, si esta persona está buscando tatuajes, está en Barcelona, España, bueno, tengo a esta persona que hace tatuajes y que está en Barcelona, España. Bueno, acá también tienen su Instagram, o sea, su WhatsApp para que puedan contactarla. Allá te dice, o sea, te está dejando directamente que las formas en las que tú puedes contactarla, que está bueno al momento de que tú estás ofreciendo un servicio, porque sabes que es pesado tipo no tener por dónde escribir o tener que dar muchas vueltas para poder escribir. Entonces es como, bueno, acá directamente puedo mandar mensaje o puedo contactarla directamente por su WhatsApp, que es fenomenal. Bueno, acá tiene un poco sobre las cosas de ella. Estos son los ya curados. Tienen acá un par de piezas. Tiene algo en particular que no sé, es como que me parece raro, pero a la vez me gusta, que es como algo personal de ella, no sé si todos los tatuadores lo harán, que es eso, que cada vez que está revisando el tatuaje curado, como que le mete el dedo, ¿sabes? Como que le hace así, que para ver como que no se salga, no sé por qué lo hará. Va y le mete mano a todo. Eso me gusta porque es como
no sé, es como que algo que hace ella. No sé si será normal en los tatuadores, pero ella lo usa bastante y lo hace en esos tatuajes que ya están curados. ¿Ven? Ella va, lo hace y le toca le mete el dedo ahí al tatuaje, lo estira, que a ver, si yo estoy queriendo ver cómo tatúa, la verdad es que me viene bien como que haga eso, que yo, o sea, a mí me gustaría, tipo, para ver qué fue lo que le pasó a ese tatuaje. Está bueno como para referenciar, ¿ves? Que te puedas ver, que estire la piel ahí, ese cero, esos que son bien negros así, es como para ver que no le quedó nada. Y que también está bueno saber que les curó bien el tatuaje. Ah, eso, por ese lado, después tienes, bueno, acá hace unos, no sé si este es muy mini tatú, pero sí es minimalista, o no sé, también puede ser que sea eso, minimalista en vez de mini, de pequeñitos. Claro, minimalistas deben ser. Esto me imagino que son tatuajes que habrá terminado en el momento. Mira lo que es. Está muy bueno esto. Que es también ver las letras, porque hay mucha gente que busca letras, como el que estaba al anterior había uno que decía otoño, autumn, pero era más un diseño propio. Estos son letras, me gusta que las vean y recién hechas, están ahí muy claritas, se puede leer muy bien. Las líneas, mira qué buenas que están las líneas, o sea, de verdad que... bueno, otra cosa que me gusta es que ella particularmente, o sea, ya la conozco, sé a qué se dedica de todo eso, y ella una de las cosas que es escritora, o sea que tiene muy buena redacción, no tiene errores de ortografía, que está muy bueno cuando vas a ir a un tatuador, saber que la persona sabe escribir y que si tú dices cualquier barbaridad y le escribes, ella te va a decir, no, esto está mal. Tú quieres con el error ortográfico, la cosa así mal hecha, perfecto, te lo hago, pero puedes confiar de que te lo van a hacer correctamente. Re pequeño es. Bueno, esos son los minimalistas, súper buenos. Bueno, acá también tienes diseños disponibles. Esto me imagino que tendrá que ver, sí, con promociones o cosas que están haciendo en el momento, también por temática. A veces también los tatuadores de repente están trabajando con un tema que les gustó en su momento, o están trabajando porque tienen esa beta artística, y de repente te dicen, mira, hice estos diseños que me gustaron y los quiero tatuar. Hay gente que les gusta mucho los tatuadores. Bueno, el estudio también está bueno. Como que mostrar un poco sobre ella, me gusta ver eso. Claro, que puedas ver el sitio, que puedas ver si te va a gustar, que a veces te pasa que llegas a cada sitio porque en las reseñas en ningún sitio ves cómo es el sitio y ves la foto, tipo buenísimo, hermoso, y cuando llegas no sabes dónde meterte. Esto son, bueno, ahí está otra vez lo de la mano, lo que digo. En general, ella también mantiene esta línea que está bueno, o sea, seguramente por trabajo podrá seguro hacer muchas más cosas de distinto tipo que le llegará a alguna persona y que simplemente quiere tatuarse con ella, algo que no hace, posiblemente le pasará, y ella directamente lo hace, porque es su trabajo y sabe hacerlo. Y lo que tiene bueno, que digo, es que respeta como que el trabajo que ella hace y es lo que va a mostrar. Posiblemente le habrá llegado algún trabajo, a todos nos pasa que nos llega algún trabajo bueno y no es mucho tu especialidad, sabes hacerlo, puedes hacerlo bien, que no es necesariamente lo que te gusta hacer, pero bueno, lo tomas porque puedes hacerlo y es plata. La gente vive para eso.
Me encanta lo de que pase el dedo. Pero lo que respeta, que digo, es que ella sigue publicando, son las cosas en las que ella se especializa para que no exista confusión en que, bueno, también hace esto y los hizo súper bien. No, o sea, a mí me gusta esto y este es el trabajo que yo quiero realizar y yo quiero mostrarte a ti cuál es el trabajo en el que yo me especializo. No te voy a mostrar un pescoy. Estas son como las últimas cosas que realizó, me imagino. Vamos a ver de qué fecha será. 13 de abril de 2023. Claro, este tiene que ser porque le gustó. Claro, tenía arriba que hacía animales y escala de grises, líneas finas. Claro, acá está como bien condensado. Claro, acá lo que hubiera sumado es que hubiera colocado una descripción sobre el tatuaje. O sea, qué estamos viendo acá, qué estilo de tatuaje es, que tienes líneas finas, un animal, minimalista. No sé si es un estilo particular de tatuaje que sea, no sé, estas cosas se llaman tipo americano o no sé. Habría estado bueno sumar eso. Esto es también como un realismo. Esto es, claro, es acá dice realismo, justo. También hubiera estado bueno sumar la descripción del tatuaje. Bueno. O poner también a veces está chévere colocar como un poquito sobre la historia del tatuaje. ¿Qué hubo detrás de ese tatuaje? ¿Por qué llegó a ser un piano? Bueno, acá tenemos. Bueno, ya está acá tatuando. Mini tatus. Esta verla ella también. Cómo tatúa. Conocerla a ella un poco. O sea, sobre todo siendo. Yo particularmente tengo tatuajes y la vez que me lo realicé fue con una persona en la que confiaba, en la que sabía quién era, como que lo conocía y eso me ayudaba también a sentirme mejor al momento de explicarle qué es lo que yo quería. Entonces, más allá de que sea una persona que de repente no conoces, el poderla ver que está sonriendo ahí, que es como algo bastante tranquilo que están haciendo, me gusta poder verle la cara y saber que la persona que en esencia no se ve como alguien amargada, sino que está ahí, está disfrutando lo que hace. Y estamos a ver. Está mostrando como pensé que era tal vez sobre ella. Esto. Bueno, otra cosa es lo que vamos a ver acá que tienes. Esto fue el sitio donde hizo una exposición de cerámica y tatú. Raras las combinaciones, pero bueno. Que no le gusta hacer un tatuaje mientras terminas una. Lo que sí me gustaría ver tal vez es un poco más de videos que estuvieran como complementándose. A veces, acá está, pero me hubiera gustado que el video estuviera primero y la foto segundo, particularmente a mí. Pero sí está bueno. Eso es como. Ese procesito así me gusta. Porque, bueno, posiblemente si hay personas que están buscando un tatuaje, como que quieren ver directamente los diseños y que esté estático y tener esto así les ayuda. Posiblemente, no digo que no, va por gustos. Acá tenemos otra foto de ella.
Mira, ¿ves? Bueno, esto es ella hablando a todas las personas que la han acompañado. Esto fue el 30 de diciembre de 2022. Está muy lindo el mensaje. Bueno, volvemos a ver acá un poco de ella. Siempre veo que lo que le falta es, tal vez, mira, ves como rosas y jazmines. Habría gustado también lo mismo. No te quedes sin turno para diciembre. Bueno, ves, ella conoce que las personas que la buscan a ella les gusta eso, y justamente porque ella está especializada en eso, les gustará lo que ella hace. Tienes una variedad muy grande de todos los tatuajes que hace. Entonces, nada, por ese lado está muy bueno. Lo que yo podría decir que mejoraría es sumar tal vez las descripciones un poco más a los tatuajes, buscar un poco mejor las imágenes que se colocan, haría un poco más de video, sobre todo porque no es porque a mí me guste particularmente más el video, sino que actualmente Instagram fomenta más que las personas vean videos, porque obviamente a raíz de TikTok y todas estas cosas, Instagram está buscando más eso, que la gente tenga más videos y de consumo, y idealmente que sean videos como el que habíamos visto por acá, que era eso, que son videos cortos, rápidos y dinámicos que van cambiando una y otra vez. Eso es lo que a Instagram le gusta. Y normalmente si vas a colocar imágenes, las imágenes deberían ser un carrusel, 4 o 5, y que conlleven como una historia. Estaría primero acá. El primer frame, o sea, el primer dibujo que verías sería el tatuaje terminado, posiblemente ya curado o recién hecho, como quieras. El segundo sería la piel blanca sin nada o con lo que se esté tapando. El tercero sería como el diseño en la hoja. El cuarto sería sobre la piel, y así sucesivamente, un par hasta llegar a lo último, porque eso también ayuda a que la persona pueda ir viendo cuál fue el proceso, que se involucre en el contenido. O sea, si pones 5 fotos idénticas, no tiene lógica tampoco, salvo que fuese un tatuaje muy grande que tendrías que recorrer con varias fotos para poderlo ver por completo a detalle. Pero inicialmente, digamos que eso sería lo que se busca cuando tienes varias fotos. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto sería uno que quería analizar, y después buscaré otro más con el que pueda volver a analizarlo y vamos viendo. Así que hasta luego.